Hubo una vez, en un pequeño pueblo perdido entre las montañas, un hallazgo que cambiaría la historia de sus habitantes para siempre. La noticia de una espada antigua, descubierta en un lugar donde nunca había habido batallas, se esparció como el fuego sobre la paja. ¿Cómo podía un objeto tan significativo y poderoso aparecer en un sitio tan pacífico? Desde tiempos inmemoriales, las espadas han simbolizado la guerra, el honor y el sacrificio. Sin embargo, aquí, en este rincón del mundo, la imagen de una espada evocaba preguntas profundas y misterios inquietantes que dejarían a todos boquiabiertos. Imaginen el asombro de los habitantes al enterarse de que este relicario de metal, adornado con intrincados grabados y una empuñadura desgastada, había estado enterrado en el corazón del bosque. Es un entorno donde nunca se había desenvuelto la brutalidad de la guerra, un lugar donde los árboles susurran cuentos de paz, y la naturaleza parece abrazar a todos en un cálido manto de tranquilidad. Sin embargo, ¿qué hacía una espada allí? Y más importante aún, ¿qué historia había detrás de su misteriosa aparición? Un grupo de lugareños, compuesto por arqueólogos y curiosos, se reunió para examinar este artefacto extraordinario. A medida que se desenterraba la espada, un sentido de anticipación eléctrica recorría la multitud. Este descubrimiento no solo prometía respuestas, sino que también planteaba preguntas que se adentraban en lo más profundo de la historia humana y las leyendas que la rodean. ¿Podría esta espada pertenecer a un héroe olvidado? ¿O era un símbolo de un conflicto que nunca se había documentado? La curiosidad era palpable. Lo que comenzó como una simple excavación se transformó rápidamente en una investigación apasionante. Los arqueólogos analizaron minuciosamente los grabados de la espada, que representaban guerreros en plena batalla, monstruos míticos y deidades que a menudo se ven en mitos y leyendas. Max, uno de los arqueólogos, notó algo intrigante: no había rastros de sangre ni señales de haber sido usada en combate. Esto sembró la semilla de un pensamiento perturbador: ¿y si esta espada nunca había sido forjada para la guerra? Los murmullos entre la multitud comenzaron a crecer. Algunos sugirieron que podría haber sido un regalo ceremonial, utilizada en rituales que celebraban la vida y la victoria sobre el mal. ¿Pero qué tipo de ritual se llevaría a cabo en un lugar donde la guerra nunca había existido? En un rincón del grupo, una anciana que parecía conocer más de lo que decía se acercó a Max y le susurró a la oreja: la espada es más que un simple objeto. Es un portal, una conexión con el pasado. Las palabras de la anciana resonaban con un poderoso eco en la mente de Max mientras se adentraba más en la investigación. ¿Qué significaba realmente ese portal? ¿Podría esta espada ser un vínculo con eventos históricos que habían sido completamente olvidados por el tiempo? Cuanto más se adentraba Max en sus estudios, más se convencía de que la espada podría ser la clave para desvelar secretos que habían estado ocultos por generaciones. En su búsqueda de respuestas, el grupo decidió investigar las leyendas locales. Los ancianos del pueblo compartieron historias de épocas pasadas, donde seres sobrenaturales y héroes míticos caminaban por estas tierras. Muchos hablaban de una guerra mágica que había tenido lugar en el bosque, luchada no con armas de fuego, sino con la voluntad y el ingenio de sus habitantes. Aunque no había evidencia tangible de batallas, las historias sugerían una lucha que fue tan real como los árboles que ahora crecían en el lugar. ¿Podría la espada ser un vestigio de ese conflicto? El eco de estas leyendas llevó al equipo a un antiguo archivo en el pueblo, donde se guardaban los documentos más antiguos. No hay archivos de batallas, decía uno de los registros. Pero hay menciones de una gran batalla que fue librada en el corazón del bosque, añadió otro. Los registros eran poco claros, a menudo contradictorios. Algunos hablaban de una lucha entre el bien y el mal, mientras que otros presentaban visiones de paz y reconciliación. A medida que se exploraban estos relatos, se empezaron a entrelazar varias teorías, desde la existencia de un protector del bosque que había sacrificado su vida para mantener la paz, hasta leyendas sobre espíritus antiguos que habitaban los Woods. Este nuevo hallazgo fue un giro inesperado que atrapó el interés de todos y, al mismo tiempo, dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué papel desempeñó la espada en estos relatos? ¿Era un símbolo de esperanza, o su presencia indicaba un peligro inminente? Mientras el grupo seguía desenterrando más pistas, una particularidad de la espada comenzó a emerger.
A través del análisis metalúrgico, descubrieron que el material del que estaba hecha no provenía de alguna fuente local, era de un origen desconocido, tal vez forjado en tierras lejanas. Esto desconcertó aún más a los investigadores. ¿Cómo llegó esta espada a estar aquí? ¿Había viajado a través de continentes y épocas? ¿Y por qué? A medida que la investigación avanzaba, Max recibió un mensaje de un colega en el extranjero que decía que otra espada similar había sido hallada en un lugar que parecía paralelo a su propio descubrimiento. El solo hecho de que existieran múltiples espadas similares en diferentes partes del mundo hacía pensar a Max en un antiguo vínculo, un lazo entre las civilizaciones que a menudo pasamos por alto. ¿Realmente la humanidad había luchado en guerras que nunca nos cuentan? ¿Eran estas espadas testigos silentes de los eventos que marcaron el destino del mundo? Con cada descubrimiento, la intriga y el misterio crecían. Las conexiones entre los pueblos, los mitos y las leyendas se hacían más claras, pero al mismo tiempo más complejas. A veces, las respuestas que se buscaban se desvanecían al revelar más preguntas. Max se encontró pensando en el significado más profundo de la espada misma. Tal vez no se trataba de la guerra o de la gloria que trae el combate. Quizás la espada era un símbolo de resiliencia, una representación del deseo humano de luchar por lo que es justo y verdadero, incluso en tiempos de paz. La gente del pueblo comenzó a compartir su propia interpretación de la espada. Algunos creían que representaba una advertencia sobre los peligros de la guerra, un recordatorio de que incluso en terrenos pacíficos, la sombra del conflicto siempre acecha. Otros, sin embargo, encontraron la esperanza en este objeto, viéndolo como un símbolo de unidad y la capacidad de los pueblos para superar los desafíos. Este contraste de opiniones creó un debate ferviente, y aunque el pueblo nunca antes había tenido una guerra, jamás había estado tan dividido. Sin embargo, a pesar de las especulaciones, había algo más que comenzaba a surgir en el aire, un inquietante sentido de conexión con algo más grande. En medio de todo esto, Max fue invitado a dar una charla sobre la investigación en la escuela local, donde los niños escuchaban con asombro. Mientras hablaba sobre historia y mitología, notó que algunos de ellos parecían comprender intuitivamente el simbolismo de la espada. ¿Podría ser que esta generación más joven captara la esencia de lo que realmente representa la espada? Esa discusión despertó un profundo interés en los jóvenes, impulsándolos a explorar sus propias raíces y historias. Un día, mientras revisaba las notas de sus descubrimientos, Max se topó con un viejo mito que hablaba de un encuentro entre un guerrero y un espíritu del bosque. La leyenda decía que la espada de este guerrero había sido concedida mediante rituales que no solo protegían a su pueblo, sino que enseñaban a todos a vivir en armonía con la naturaleza. Estas leyendas parecían ofrecer una respuesta tácita a la pregunta de por qué la espada había aparecido aquí, en un lugar donde jamás había habido batallas. Podría ser que, en lugar de ser un objeto de guerra, la espada actuara como un espejo que reflejaba nuestra humanidad, un recordatorio del sacrificio por lo que valoramos. Este giro en la narrativa permitió a Max involucrarse más con su comunidad. Entonces, comenzó a organizar encuentros donde los habitantes podían compartir sus propias historias, sus luchas y sus alegrías. A través de estas interacciones, se formaron conexiones más profundas entre los vecinos, y una nueva comprensión sobre lo que representa el pasado para el futuro. Los hallazgos sobre la espada continuaron alimentando la búsqueda de la verdad, y las teorías sobre su origen proliferaban. Cada descubrimiento fue como una pieza del rompecabezas que se ensamblaba lentamente. La historia pura de la espada parecía desvanecerse en un caleidoscopio de relatos, donde cada versión ofrecía una lección distinta sobre la humanidad, el sacrificio y el heroísmo. Mientras el pueblo se adentraba cada vez más en la exploración de su propia historia compartida, una idea comenzó a brotar: la espada podría ser un símbolo de unidad, la herramienta perfecta para unir a un pueblo fragmentado. En un mundo donde cada facción sostiene sus creencias, quizás una espada, que nunca empuñó la guerra, podría ser el símbolo de reconciliación. ¿Pero cómo podría llevarse a cabo esto? La solución seguía lejos. La historia de la espada se convirtió en un catalizador, llevando la curiosidad hacia nuevas direcciones que jamás habíamos imaginado. La pregunta permanece en el aire: ¿cómo puede un objeto forjado en la historia moldear el destino de aquellos que lo descubren? La conexión entre lo antiguo y lo moderno se volvía cada vez más intensa.
Mientras la comunidad se sumergía en el misterio, otro descubrimiento tendría lugar. Con eso, la historia no había terminado. Continuaremos explorando los secretos detrás de la espada y el impacto que tuvo en la comunidad, a medida que nos adentramos en la segunda parte de esta narrativa. Un día, mientras el grupo se reunía en la plaza del pueblo, Max notó que algo había cambiado en el ambiente. La gente, que antes discutía sobre la espada con entusiasmo, parecía estar cada vez más inquieta. Las historias que surgían de boca en boca sobre la espada comenzaban a girar hacia una interpretación más siniestra. Algunos comenzaron a susurrar acerca de un posible reavivamiento de viejas rivalidades que habían permanecido dormidas durante generaciones, y la idea de que el hallazgo podría provocar un conflicto en lugar de unir a la comunidad cobró fuerza. Ante esta situación, Max, consciente de la responsabilidad que conllevaba el descubrimiento, decidió que era esencial dar un paso al frente. En lugar de dejar que los rumores dividieran al pueblo, él propuso un encuentro comunitario. Un evento en el que no solo se discutirían las historias de la espada, sino que también se abordarían las preocupaciones de los habitantes sobre su significado. La idea era crear un espacio seguro para el diálogo y la sanación. La plaza central se preparó cuidadosamente para el evento. Colocaron sillas alrededor de una gran mesa, donde se mostraría la espada en una vitrina de vidrio. Al caer la tarde, la luz dorada del sol poniente iluminaba el lugar, creando una atmósfera acogedora e íntima. Mientras los familiares y amigos llegaban, la tensión en el aire se hacía más palpable, pero también se sentía una chispa de esperanza. Max inició la reunión recordando el momento en que se descubrió la espada y cómo, desde entonces, había sido un símbolo de curiosidad y conexión con el pasado. Les habló de las leyendas y las posibilidades que ofrecía. Luego, abrió el espacio para que otros compartieran sus pensamientos y sentimientos, asegurándose de que cada voz fuera escuchada. Una anciana, quien había hablado con Max antes sobre el portal, se levantó y compartió una historia de su juventud. Habló de cómo su pueblo había prosperado en tiempos de paz, gracias a la unión y la colaboración. Relató que, aunque en el pasado hubo desacuerdos, siempre encontraban la manera de reconciliarse. Sus palabras resonaron en los presentes y comenzaron a surgir otros relatos similares, cada uno añadido a la riqueza del tejido cultural que los unía. Sin embargo, no todos compartían la misma visión. Un hombre mayor, con una mirada llena de historia y desconfianza, se levantó y expuso su perspectiva sobre los peligros que podía acarrear la espada. No podemos ignorar que los objetos de poder a menudo atraen la codicia y el deseo. ¿Qué pasará si otros, ajenos a nuestro pueblo, vienen en busca de esta espada? ¿No será una invitación al caos en lugar de la unidad que buscamos?, preguntó con sinceridad. La sala quedó en silencio por un momento. Los murmullos de apoyo y desacuerdo llenaron el ambiente. Max sintió la urgencia de responder. Pero la espada no tiene el poder de afectar a nuestra comunidad a menos que así lo decidamos nosotros. Este objeto puede servir como un recordatorio de nuestra historia y de lo que hemos superado juntos. Si elegimos verlo como un símbolo de unidad, junto a nuestras historias compartidas, puede reforzar nuestras raíces y mantenernos fuertes frente a cualquier adversidad, afirmó. El debate continuó, pero poco a poco, se fue transformando en una conversación constructiva. Las emociones crudas dieron paso a un diálogo más profundo donde los habitantes comenzaron a cuestionar su propio papel en la historia. Se dieron cuenta de que el poder no residía en la espada misma, sino en su capacidad para evocar un sentido de comunidad y unificación. Algo comenzó a cambiar en la reunión. De repente, la atmósfera de temor se convirtió en una energía vibrante y dinámica. Jóvenes y ancianos se entrelazaron en discusiones, compartiendo risa y lágrimas, recuerdos y esperanzas. Max observó asombrado, estaba viendo el poder de la narración en acción, cómo la historia podía unir al pueblo en lugar de dividirlo. Al final de la noche, el ambiente era distinto. Cada persona en la plaza estaba consciente de que no solo se trataba de la espada, se trataba de recordar su pasado y construir un futuro juntos, no importaba su interpretación. La comunidad se comprometió a cuidar el legado de la espada. Más que custodiar un objeto, se prometieron mantener vivo el espíritu de unidad que había surgido entre ellos ese día. Sin embargo, la llegada del día siguiente fue inesperada.
Cuando la comunidad despierta, se encontró con un visitante sorprendente en la plaza. Un grupo de forasteros, atraídos por los rumores sobre la espada, había llegado para ver el artefacto que supuestamente traía consigo poder y leyenda. Su presencia provocó al instante una mezcla de ansiedad y curiosidad. Los forasteros, un grupo de arqueólogos y aventureros de tierras lejanas, se mostraron respetuosos al presentar su interés por la espada. Hemos escuchado historias sobre este objeto. Creemos que su historia podría estar interconectada con otras espadas encontradas en diferentes partes del mundo, explicó la líder del grupo, una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes. Max se sintió abrumado, pero también intrigado. Nosotros hemos estado estudiándola, pero más allá de su importancia, este no es solo un objeto. Es un símbolo de nuestra comunidad y nuestras historias, respondió con firmeza. La mujer asintió, pero su mirada era insistente. Entendemos eso, pero hemos venido para aprender y compartir. No pretendemos reclamar la espada, sino buscar una conexión más profunda entre nuestro pasado y el de ustedes, insistió. Max percibió una leve tensión en el aire, y sintió la importancia de gestionar esta situación con sensibilidad. Decidió que era una oportunidad para sembrar el diálogo entre los dos grupos, así que invitó a los forasteros a participar en una serie de encuentros con el pueblo. La comunidad aceptó con ciertas reservas, ellos también tenían curiosidad por descubrir las historias que traían consigo. ¿Podrían los relatos del pasado ofrecer respuestas a los misterios que envolvían la espada y su origen? Los días se convirtieron en semanas, y mientras los forasteros se integraban en la vida del pueblo, comenzaron a compartir sus propias leyendas y conocimientos sobre espadas antiguas. Con cada intercambio, las historias se entrelazaban, creando un tejido cultural más rico y diverso. Max se dio cuenta de que la espada había realizado una transformación. Ya no era solo un objeto que guardaba secretos antiguos, se había convertido en el punto focal que unía a la comunidad y a los forasteros en un esfuerzo conjunto. Las discusiones giraban en torno a la mitología, el sacrificio y la esperanza, y en lugar de ver a los forasteros como intrusos, los lugareños comenzaron a verlos como aliados en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, a medida que los vínculos se fortalecían, también surgieron tensiones. Algunos pobladores comenzaron a cuestionar las intenciones de los forasteros, recordando las historias de traiciones del pasado. ¿Podían realmente confiar en ellos? Las viejas cicatrices no sanadas comenzaron a manifestarse. Fue un momento crítico que hizo tambalear todo lo que se había construido hasta ese momento. Max sabía que tenía que actuar de inmediato. Propuso una reunión a nivel comunitario, donde cada uno pudiera expresar sus preocupaciones y discutir abiertamente. Hablaron desde sus miedos hasta sus expectativas, y la conversación se tornó hacia cómo podían construir esa confianza. El lenguaje que usaban pasó de una defensa de un territorio, a un regreso hacia el relato compartido de humanidad. Finalmente, un pacto simbólico se hizo. En lugar de ver la espada como un objeto a proteger y un estandarte de división, se acordó que ambos grupos la verían como un símbolo de su colaboración. Se organizaría una ceremonia donde los dos grupos, junto con todos los habitantes del pueblo, en un acto de unión, darían vida a la espada como un símbolo de un nuevo comienzo. El día de la ceremonia llegó, y el pueblo se llenó de luces y sonidos vibrantes. En el centro de la plaza, la espada fue colocada sobre un altar adornado con flores y ofrendas que representaban a ambas comunidades. En medio de cánticos y danzas, Max y la líder de los forasteros pronunciaron un discurso sobre el dolor pasado y la necesidad de avanzar juntos hacia el futuro, de cómo la historia no debe ser un peso, sino una guía hacia la reconciliación y la unidad. Cuando finalmente se levantó la espada, un rayo de sol atravesó las nubes y la iluminó. En ese momento, todos los presentes sintieron un profundo sentido de pertenencia y esperanza. La espada ya no era solo un artefacto arqueológico, se había convertido en un símbolo de lo que significaba ser humano, un recordatorio de que incluso en la oscuridad de los tiempos, siempre hay espacio para la sanación y la unión. Los días posteriores fueron un renacimiento para el pueblo. La conexión con el pasado se ha transformado en una mirada hacia el futuro compartido, donde las diferencias y las leyendas se respetan y celebran. Juntos, el pueblo y los forasteros comenzaron a explorar las maravillas que los rodeaban, trabajando en proyectos que buscaban preservar la historia local y crear un legado que honrara la memoria de aquellos que habían estado antes.
El pequeño pueblo en las montañas, que una vez fue conocido por su tranquilidad, se convirtió en un destino de interés cultural, atrayendo a quienes deseaban conectar con las historias que anidan entre sus árboles y caminos. La espada, una vez desconocida, se había convertido en la palanca que había llevado a su comunidad hacia una nueva era. Así, el poder de una espada se transformó. No como un símbolo de guerra, sino como un recordatorio constante de que, a través de la historia, los lazos humanos son los que realmente definen nuestro camino. Cada pérdida y cada triunfo se entrelazan en el hilo invisible que conecta a todos, recordándonos que, aunque el pasado puede estar lleno de sombras, siempre hay luz al final del túnel, siempre hay una oportunidad para sanar, para aprender y para unirnos en un propósito común. Y así, con el paso del tiempo, la antigua espada, que una vez fue un misterio, ahora brilla con un nuevo significado, recordando no solo la historia de quienes la poseyeron, sino el lazo que ahora une a toda una comunidad frente a su futuro.